Primero de todo, agradecer a Agustín, Yuri a la invitación y a Estefanía por su paciencia en la lentitud de la respuesta a sus emails por mi parte. Eh, la verdad es que yo he preparado o me pidieron para la jornada de hoy preparar una presentación más bien centrada en la idea de las instituciones o las agencias de gestión para los centros históricos como instrumentos de gobernanza y que de alguna manera vendría como a complementar la presentación que justo me antecedía de Bonnie, que decía que su planteamiento era muy financiero. Yo creo y le agradezco muchísimo la presentación y espero que la comparta la organización para tener más tiempo de revisarla, pero de alguna manera yo también estaré focalizada en esta idea de gobernanza y gestión. Esta presentación, de alguna manera, parte de unos trabajos que realicé precisamente para el equipo de Buenos Aires, del Casco Histórico de Buenos Aires, auspiciado por el BID hace creo que 3 o 4 años, no sé, el tema de la pandemia a uno le ha cambiado un poco el calendario y a veces uno o cuenta menos o cuenta más, depende. Así que en ese trabajo habíamos hecho un análisis de estudios de caso para precisamente identificar cuáles eran elementos compartidos y lecciones aprendidas de instrumentos de gestión de centros históricos. Si paséis a la siguiente diapositiva, por favor. La primera cosa que hice, digamos, antes de reordenar ese trabajo fue de alguna manera, estamos en 2022, hemos pasado una pandemia que todavía nos estamos recuperando, aunque hay algunos días que parece que como si ya se hubiera quedado en el pasado, y es evidente que los cascos históricos, los centros históricos, al menos, digamos, partiendo de la experiencia, en mi caso, de Barcelona, próxima básicamente porque vivo en la ciudad, y de otros centros históricos del país, la pandemia abrió como un momento de decir, vamos a repensar un modelo claramente turístico que estaba realmente llevando al límite la capacidad de carga de estos espacios que, más allá de su valor patrimonial, en todos los casos que estuvimos analizando, son barrios o distritos de las ciudades a las que pertenecen y en los cuales vive un montón de población precisamente de esa ciudad, ¿no? Y que tienen como una especie de doble, no sé si reto más que dificultad, de combinar, ser atractivos y digamos, tener esa centralidad y ese sex appeal de atraer a todo el mundo y todo el mundo querer pasar por ahí, por esa experiencia, y al mismo tiempo conseguir que sean espacios donde los residentes puedan desarrollar su vida con total normalidad, con servicios sanitarios, educativos, etcétera, etcétera, digamos, de que tengan todos esos servicios para que esa población pues tenga una vida tan normal y plena como cualquier otro vecino de cualquier otra parte de la ciudad y distrito. Entonces, una de las cosas que hice fue revisar hoy lo que habíamos mirado de esas ciudades, y en este caso sale Oporto, Bilbao, Barcelona y Zaragoza, no sé si exactamente por este orden, y miré, bueno, en ese momento cogimos como referencia el Plan de Gestión del Centro Histórico de Oporto 2010 y justo en el mes de marzo del 2022, es decir, hace exactamente un mes y medio o 2 máximo, pues se acaba de aprobar el nuevo plan con 10 años de vigencia previsto, digamos, de seguir manteniendo o seguir o renovando, digamos, ese instrumento de gestión del centro histórico de Porto, y en este caso con una vigencia más corta de 10 años. Si pasáis la siguiente, por favor. En el caso de Bilbao, pues estamos en lo mismo. También en el 21, es decir, ayer, presentan un plan de 4 por 4 años para esos barrios del centro de Bilbao,
que viene a ser en realidad, si el subrayado que yo pongo en la diapositiva recoge todas las iniciativas de planes que han ido realizándose en este territorio desde el mítico del año 98, que fue el estratégico de revitalización del Bilbao Metropolitano, que todos conocemos perfectamente. Y cómo han ido cambiando o cómo han ido reorientando esos planes, y cómo en este último siempre evidentemente hay una parte urbanística importante y de lo que es el tejido construido, pero cómo van apareciendo otras preocupaciones, y muchas de ellas tienen bastante que ver menos con el patrimonio en términos más tradicionales de monumentos, etcétera, y más en mejorar la calidad de vida de las personas, de los residentes, cómo tratar temas de acceso a la vivienda, cómo introducir la promoción económica, traer economía que vaya más allá de en lo que muchos de estos sitios se han convertido como resultado de iniciativas iniciales de centros donde el turismo ha tenido un peso muy importante. Si pasas a la siguiente, por favor. En el caso de Barcelona, que evidentemente por razones de trabajo en el ayuntamiento durante muchos años y mi implicación en esta ciudad, pues también la experiencia de Ciutat Vella, que empieza con unas operaciones desde Fomenta Ciutat Vella en los años 90, a cómo ese instrumento de gestión y los planes que se realizan acaban en los últimos 6 años convirtiéndose en una agencia para toda la ciudad. Pasa de llamarse Fomento de Ciutat Vella a Fomento de Ciudad, y aparecen los planes de barrio, que no solo actúan en el casco histórico, sino que hay una combinación de las dos cosas. Hay una batería de planes, como pueden ver en la parte inferior de esta diapositiva, y al mismo tiempo me sobra una M, se me ha pasado una M ahí en el Pla de Barris del Raval 2021-2024, que el Raval en realidad es una parte de ese casco histórico que tiene un plan específico, pero de alguna manera digamos que la manera de intervenir en estos cascos históricos, lo que me parecía interesante poner en evidencia es que ha ido cambiando. Son espacios en los cuales se empezó a trabajar en los años 90 mayoritariamente, y que tanto la aproximación como el tipo de planes, como los contenidos de los planes e incluso los instrumentos de gobernanza se han ido desarrollando. Y pasas la última, por favor. Un desarrollo que, digamos, no es objeto de esta presentación juzgar en positivo, en negativo, ni muchísimo menos, ni hacer una valoración, pero sí me parecía el ejemplo, o al menos lo que he podido recoger por internet, que siempre uno sabe que digamos, tiene sus limitaciones, pero al no haber encontrado en la página oficial nada más allá que el plan integral del casco histórico del 2020, y no aparentemente ninguna noticia ni ningún documento más allá de esta fecha, en la noticia que lo acompañó hay una reclamación evidentemente de una plataforma política constituida por ciudadanos, etcétera, etcétera, que reclaman la continuidad y la revisión de ese plano por su importancia y su necesidad hoy en día de seguir desplegando, de seguir trabajando en este centro, en este casco histórico, en el caso de la ciudad de Zaragoza. Me permitían estos cuatro ejemplos, sí, pasa a la siguiente, para de alguna manera centrar la idea de por qué sigue siendo importante intervenir en los centros históricos, que seguramente para muchos de los que nos están escuchando debe ser de perogrullo la respuesta, pero me ayudaba incluso a mí a ordenar parte de las ideas, pero sobre todo para poner también encima de la mesa el hecho de que nunca se acaba, nunca son espacios que lo que hemos podido ver, y al menos en el caso de Barcelona, que recurrentemente frente a crisis las crisis tienen sobre ellos un impacto
como más específico o con una especificidad que siempre acabarán requiriendo de revisiones de esos instrumentos, de los elementos de gestión y demás. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, seguimos necesitando y es importante seguir interviniendo por estas 4 razones muy aquí sintéticamente presentadas. La dimensión patrimonial, que seguramente se ha hablado en exposiciones anteriores de esa idea de conservar e incrementar el valor, no solo en términos financieros, como alguien reclamaba antes, sino que tiene un valor, precisamente ese valor cultural, patrimonial, arquitectónico, etcétera. La dimensión social, porque muchos de estos sitios su aspiración es que mantengan esa función residencial, porque no dejan de ser grandes espacios o digamos espacios distritos en muchas de estas ciudades, que ahí lo ligaría con esta idea de la sostenibilidad global, es decir, estamos frente a escenarios donde claramente la planificación urbana trabajará sobre el tejido ya construido, y en el caso europeo es clarísimo porque las directivas europeas van precisamente a dificultar la transformación de suelo por expansión, por tanto, sí o sí, al menos en nuestra realidad, nos va a tocar trabajar sobre tejidos existentes, y ese tejido evidentemente es un asset, que dirían en inglés, un valor que no podemos estar, digamos, despreciando, y por tanto esa idea de la sostenibilidad aquí aparece evidentemente en verde, pero que tiene que ver con esa idea de los recursos, y el tema de la dimensión económica en el sentido de, digamos que los ejemplos que yo he puesto de cascos históricos han tenido, digamos, proyectos de rehabilitación y de revitalización a lo largo de, pues desde los años 90 hasta el 22, pues llevamos casi 30 años de ese tipo de ejercicios, en los cuales evidentemente modificaciones globales de contexto como el turismo, etcétera, etcétera, han ido impactando una vez y otra, y que la pandemia claramente mostró la importancia y la necesidad de ser resilientes. El aspecto de la ciudad durante la pandemia evidentemente era, digamos, compartido por todos ustedes en sus respectivas ciudades, de absolutamente prácticamente nadie por la calle. En Ciutat Bella era espectacular, porque incluso cuando se empezó a normalizar una cierta actividad en la calle, un montón de persianas, de comercios y de restauración, etcétera, etcétera, no volvieron a levantar la persiana, básicamente porque los usuarios principales para los que estaba destinado no estaban en la ciudad, ni estaba previsto que vinieran, o no se tenía claridad en cómo lo harían, etcétera. Y por tanto, aquí se abrió, digamos, el melón, por decirlo de una manera, de esa importancia de ser resilientes en términos de dimensión económica. Pero, y pasa a la siguiente, pero lo que nos acaba pasando es que, a pesar de que todos estos espacios sobre los cuales hemos recurrentemente ido desarrollando proyectos y desarrollando planes, es un no parar, evidentemente, porque la destrucción de ese patrimonio sigue estando presente, y solo hay que pasearse en estos cascos históricos y contabilizar, no ya de privados, sino la cantidad de edificios públicos que están ahí porque en desuso, porque su función original ya ha desaparecido, y ahí siguen de pie. Entonces, a veces nos quejamos del patrimonio privado, pero el público, muchas veces esas oficinas o esas, en Barcelona, en la fachada que da al mar de Ciutat Bella, se pueden contabilizar por lo menos 6 edificios que son de diferentes ministerios del Estado y de otras instituciones públicas, que no sea el Ayuntamiento de Barcelona, que están en desuso desde hace un montón de años. Por otro lado, la dimensión social, la pobreza sigue estando, digamos, sigue reapareciendo en estos espacios. El tema del abandono, en el sentido de esta idea de que no podemos, o sea, de que estamos habituados a que es más fácil, y ha sido más fácil el salir hacia afuera y no digamos, el reutilizar esos tejidos urbanos. Y el último, el de la dimensión económica, que seguramente es el más evidente y el que más debate ha ido suscitando, al menos, digamos, por estos lares, que es este peligro, este temor de la tematización, que les pondré un ejemplo. Mi relación más
reciente con el tema de los cascos históricos ha sido precisamente estudiar el impacto de los apartamentos turísticos que se comercializan a través de la plataforma conocida de Airbnb en los cascos históricos de Barcelona y de Girona a 100 kilómetros de la ciudad de Barcelona, y cómo, digamos, que ha venido a impactar no solo en términos de tematización, sino que ha puesto, por decirlo de una manera, patas arriba todo el mercado de la vivienda en esos lugares en concreto. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, ¿para qué una herramienta específica de gobernanza? Creo que todos somos conscientes de que Boni presentaba la parte financiera. Es evidente que la parte financiera, y en sus cuadros siempre había estaba implícito un elemento de gestión o de poner en común, o de poner, alguien tiene que tener la foto de conjunto, y en las presentaciones anteriores que justo me había conectado he tenido la oportunidad de escuchar la ponente del panel anterior que decía no, claro, el problema es si estas entidades, alguien tiene que tener las competencias, alguien tiene que tener los recursos, alguien tiene que tener esa foto de conjunto, ¿no? Y de ahí que, ¿para qué una herramienta? Pasa a la siguiente, por favor. Pues para varias cosas, y muchas de ellas. Aquí las hemos intentado simplificar: implementación, por esta idea de, sobre todo, a mí ahora, por ejemplo, revisando esto, cuando empiezo a ver tantos planes, a veces me da un poco de pánico, porque nos estamos empezando a acostumbrar demasiado a planes que cuesta mucho más llevar a cabo y concretar en proyectos y en acciones que realmente transforman el territorio, y eso sí que me preocupa. Por lo tanto, necesitamos esos entes orientados a la implementación, a generar conocimiento y datos, porque estos centros históricos no son estáticos. Antes el profesor Van Dani hablaba de que el planeamiento es 2D y debería ser 3D, completamente de acuerdo con él. La otra cosa que añadiría a eso es que además estos espacios van cambiando, la población no es la misma, y aunque fuera la misma van pasando los años y sus necesidades también son distintos, y por lo tanto de alguna manera, estos espacios, estas agencias son como si dijésemos los que tienen el termómetro sobre el territorio, deben tenerlo y deben, digamos, generar esos datos, pero sobre todo ese conocimiento. Deberían recoger el consenso de las fuerzas políticas. Sabemos que no es fácil, sabemos que este es un tema recurrente, sabemos que hay esos momentos truncados de iniciativas y de gestiones que desaparecen porque se les quiere dar otra orientación, otra dirección. Si recogiese los esquemas complejos de agentes que aparecen en el tema de la financiación y lo llevásemos a la gestión, seguramente ese acuerdo público-privado, yo diría, y comunitario, o sea, los tres ejes, seguramente serían o deberían facilitar que en términos políticos nadie tuviera que alguien pensara que, bueno, puedo cambiarlo radicalmente, sino que hubiera una cierta continuidad, con todo el derecho, evidentemente, a una cierta reorientación y demás. La idea de las soluciones tailor-made, esa idea de ajuste de las iniciativas al contexto, pasa a la siguiente. La protección y patrimonio la protección y patrimonio, promoción de patrimonio tangible e intangible, y aquí hay una parte en ese intangible que también me parece importante, de qué manera en todas aquellas arquitecturas que no necesariamente están catalogadas o son para preservar, es más el paisaje urbano, es más el grano del tejido, de la trama urbana, del tejido, etcétera, etcétera. Y todo ese tipo de cosas, evidentemente, también forman parte, y esa agencia de alguna manera es el faro en ese sentido. También permiten la cooperación y el intercambio de información, como estamos haciendo en estos paneles, y la retroalimentación con otros planes, porque es evidente que estos son planes dentro de planes, porque no dejan de ser una pieza dentro de una ciudad que al mismo tiempo tiene un montón de planes sectoriales y de otras políticas que evidentemente también actúan sobre ese territorio. Pasa a la siguiente, por favor.
Entonces, de una manera muy simplificada, y es sentido común del más básico, cuando me lo vuelvo a leer pienso, bueno, esto es, pero a veces incluso con el sentido común pues parece dificultoso mantenerlo, esta idea de los principios fundacionales, el saber escuchar e interpretar el contexto con esa idea que yo decía, es decir, esa importancia de leer en cada momento ese contexto, porque ese contexto no es estático, es completamente dinámico. Y estar leyendo ese contexto constantemente va a hacer también que todas esas políticas, esas actuaciones, etcétera, etcétera, y toda esa arquitectura dentro de una agencia de gestión tenga que irse adaptando. Esto no es una agencia que abre el primer día con una idea, etcétera, etcétera, y van pasando los años y reproducimos lo mismo porque el contexto cambiará radicalmente. Tener poder de decisión, lo decían en el panel anterior, fundamental. Si no tiene poder de decisión, si no tiene capacidad de toma de decisiones y de realización de las mismas, entonces nace con una mano atada a la espalda, sino ya las dos, en el caso de que no cuente con recursos económicos y humanos, porque a veces parece que los económicos sean suficientes y en el fondo los humanos son también fundamentales. Y evidentemente aquí quise poner la idea de coparticipación de la ciudadanía con esa idea de ser copartícipes, no una participación, sino realmente esa idea de corresponsabilizarse en todo este proceso. Pasa a la siguiente. Y aquí ya, esto sí que, esta parte de la presentación sí que emana mucho más de ese trabajo que hicimos, que intenta ordenar mucho más los elementos. Es más una lista como de cosas a tener en cuenta, como si fuese aquel checklist que uno hace de decir, sí, una agencia, de hecho, parece una agencia Superman o de estos, Superman está un poco pasado, pero de cualquiera de estos superhéroes de Marvel que lo pueden con todo, pero de alguna manera hay una serie de listas que en función del contexto en cada momento sí que deberían tenerse en cuenta, considerarse, seguramente no todas con el mismo peso, etcétera, etcétera. Pasa a la siguiente, por favor. Estamos, yo creo que ya cansados de hablar y de poner encima de la mesa la importancia del carácter integral. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque sabemos que a nivel de gestión los silos siguen existiendo, pero hay muchísimos mecanismos para superar eso. La idea de iniciativas específicas, a mí me parece importante esa idea de los planes, las visiones de conjunto, pero también el seguir identificando piezas. Si cogiésemos si agarrásemos la parte de Boni de financiación, aquí podríamos añadirle esa idea de que seguramente hay proyectos que tienen esa capacidad de iniciar procesos y de catalizar cambios y que otros luego, bueno, pues que se verán arrastrados, y por tanto esa importancia de ir dando esas iniciativas específicas, las oficinas in situ por descontado, en el territorio, ventanillas únicas, alguien hablaba de burocracia, efectivamente, oficinas in situ y ventanillas únicas no solo para el sector privado, sino también para la ciudadanía y para cualquier cosa relativa o que tenga que ver con las actuaciones de o las competencias de esa agencia de gestión en el casco histórico. Pasa a la siguiente, por favor. De ahí muchas veces, esto a veces es como de cara afuera, de cara hacia adentro, estructuras complementarias y de coordinación interadministrativa, porque si no, digamos, ahí todos sabemos que hay o los reinos de taifas que se acaban organizando en determinada, cuando está absolutamente desconectado de la nave, digamos, de la nave de referencia. Y entonces, bueno, pues eso también genera problemas, pero al mismo tiempo un cierto nivel de independencia. Entonces, es ese equilibrio de dónde se coloca. Yo muchas veces les digo en ayuntamientos, incluso dónde estás colocado dentro del organigrama también es importante. Accountability por descontado, y seguimiento y monitoreo también, tanto interno, tanto de impacto, no solo del despliegue de las acciones previstas, sino del impacto que éstas tienen, con esa idea de seguir poniendo el termómetro en el contexto. Pasa a la siguiente. Temas de redes de ciudades, proporcionar y recibir asesoramiento técnico, información y comunicación, programa de creación de capacidades de implicación ciudadana. Hay una parte, evidentemente, que aquí decía antes, esto es
Esto es una especie de menú muy amplio, no necesariamente en todas partes tendrá sentido cubrirlo todo, habrán prioridades en determinados momentos que sean más ajustadas con las prioridades o las cuestiones que se quieran atacar en un determinado momento, porque esta presentación va un poco en contra de mi propia filosofía, que cuando llego a municipios y me hacen esas listas infinitas de objetivos y de retos, digo, empecemos por 3 o 5 y luego seguimos sumando, etcétera. Por tanto, esa idea de que esto es un work in progress y que esa agencia, esa gobernanza es una cosa viva y que va evolucionando. Pasa a la siguiente, creo que ya será la última. Evidentemente, la importancia de un contexto regulador que clarifique cuáles son las competencias y el marco legal, de las atribuciones de la agencia, de las intervenciones. Evidentemente, regulación urbanística, esto no es una cosa que pasa en otro sitio, ni muchísimo menos, y aquí muchas veces las grandes dificultades en los cascos históricos es la rigidez de determinadas normas, la dificultad de que esas agencias no tienen parte de esa competencia porque eso se guarda celosamente en los departamentos de planeamiento en las ciudades, etc. Pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, en esta no hace falta que me alargue yo después de la presentación de Bonnie, vamos, mi ignorancia es inmensa, con lo cual no voy a pretender tomarle, digamos, el relevo en esta cuestión. Pasa a la siguiente, creo que estará la última. Sí, pues muchísimas gracias y creo que me he adscrito al tiempo que se me había dado. Muchas gracias.